Saludos, mi nombre es Alexandro Ruiz y esta vez le voy a hablar sobre el muestreo y manejo de lubricantes. El muestreo de lubricante es la toma de una pequeña fracción del lubricante en uso dentro de una maquinaria para luego llevarlo a un laboratorio y realizar un respectivo análisis. El tipo de muestreo depende de la maquinaria. A veces se puede realizar extracción por válvula de toma de muestra cuando la misma maquinaria contiene esa válvula para realizar la muestra directamente. También está la extracción por bomba de vacío. Cuando no existe ese tipo de válvula de toma de muestra, pues se utiliza una pequeña manguera con una bomba de vacío conectada al recipiente de la muestra y se toma la muestra succionando con la bomba. Y también tenemos la extracción directa del tanque, que consiste en introducir el recipiente de toma de muestra directamente en el tanque o reservorio de aceite, o si no, mediante un tapón de drenaje, pues realizar la muestra. El muestreo de lubricantes se debe siempre realizar a la temperatura de trabajo. No esperar más de 10 minutos que se haya parado la máquina para tomar la muestra, y siempre tomar la muestra en el mismo punto cada vez que se realiza un muestreo. La muestra se debe enviar y analizar en el laboratorio antes de 48 horas. No se deben utilizar recipientes ya utilizados con otros aceites, sino que deben estar nuevos para evitar la contaminación a la hora de tomar la muestra. Se debe tener también en cuenta la limpieza de los elementos a utilizar, es decir, de la manguera, en el caso de que sea la bomba, pues de la bomba, del recipiente, de los frascos de muestra. Las etiquetas deben tener o contener la mayor información posible para ayudar a los analistas en el laboratorio. Y se debe tener previamente una limpieza del entorno o donde se realiza donde se encuentra la máquina de realizar el muestreo. Pero también es conveniente no realizar limpiezas horas antes para evitar contaminación por partículas en el ambiente. Las razones para tomar la muestra. Pues por lo general la contaminación es una de las grandes razones, ya que eso conlleva a una degradación en el lubricante y pues al final que ocurra un desgaste o fatiga dentro de los elementos metálicos de los equipos, y al final pues contribuye a que se presenten fallas dentro de la maquinaria. ¿Dónde se debe tomar la muestra? La muestra siempre se debe tomar en zonas vivas, evitar que sean puntos aleatorios, sino seleccionar donde ya el aceite esté fluyendo en un régimen turbulento, y así mantener las propiedades que se encuentran y los contaminantes dentro del aceite. Acá podemos observar un ejemplo de un motor de combustión interna por donde el aceite fluye, que serían las zonas en amarillo. Las líneas en amarillo son las zonas vivas por donde se pueden tomar la muestra, siempre antes del filtro, para que se lleven la mayoría de los contaminantes al laboratorio y así realizar un análisis correcto. La frecuencia, pues en el caso de que se tengan equipos críticos o varios elementos mecánicos o varios equipos mecánicos dentro de la industria, pues se deben tratar de realizar un calendario de toma de muestra, es decir, realizar un muestreo periódico para así ver qué es lo que está ocurriendo con los equipos y evitar potenciales fallas. También se debe realizar este tipo de calendario de toma de muestra para tratar de ahorrar costos en lo que es la sustitución del aceite, porque a veces el aceite aún contiene propiedades lubricantes y no es necesario cambiarlo en periodos tan cortos, sino que se puede extender la vida de estos lubricantes y ayudar a la reducción de costos de mantenimiento. El manejo de lubricante. El manejo de lubricante se refiere al almacenamiento y transporte de lubricantes, es decir, las medidas de cómo se deben manejar o almacenar los lubricantes. En el caso del almacenaje, pues se deben utilizar tambores de acero cuando son de 55 galones o de 200 litros, y utilizar una bodega o un cuarto solamente para almacenar los lubricantes y evitar que entren posibles contaminantes. También es bueno que sea en una parte aislada y esté libre de cambio de temperatura para evitar futuros incendios. Se deben evitar lanzar los tambores al suelo, ya sea con protectores o sin protección, ya que esto ayuda a que se vayan deformando los mismos tambores. También se debe evitar rodar los tambores por el suelo para que no se vayan a borrar la aleta o para que no vayan a ocurrir derrames de aceite. ¿Cómo se deben manejar los tambores de aceite? Bueno, primero está la opción de un elevador mecánico que ayuda a subir o a cambiar los aceites cuando son niveles distintos. También se pueden utilizar cuando son niveles de mucha altura, pues utilizar un elevador por cable. Cuando los camiones transportan el aceite es recomendable que utilicen una plataforma hidráulica, y de no poderlo utilizar pues se recomiendan rieles metálicos
Otra opción son los montacargas que pueden cargar hasta 4 tambores por estiba. Y también existen para el transporte corto, pues en las carretillas manuales para tambores. En cuanto a la distribución, se recomienda no cambiar o no mezclar los envases de aceite, es decir, para cada tipo de aceite mantener un recipiente. También se recomienda que los recipientes o tambores no sean de hierro galvanizado, puesto que estos contienen zinc y eso ayuda a la degradación de los aditivos del aceite. Para trasvasar el aceite se pueden utilizar bombas manuales o neumáticas, es decir, eléctricas, pero siempre cuidando de no mezclarlo con otros aceites. ¿Qué hacer con los lubricantes utilizados o ya usados? Pues un lubricante se conoce como usado cuando ya ha perdido todas sus propiedades lubricantes o cuando ya se ha contaminado y no puede cumplir con la función para la cual fue creado. Acá podemos ver un aceite con poco uso o libre de contaminantes y un aceite ya muy contaminado con partículas. Estas partículas pueden ser partículas metálicas, agua, contaminación externa, etc. El impacto medioambiental que ocasionan los utilizados es muy importante, ya que pueden contaminar gran parte de los suelos, las plantas, las aguas, el aire o inclusive los seres vivos. En las aguas se dice que 1 litro de aceite puede llegar a contaminar 1 millón de litros de agua potable, ya que estos contienen sustancias tóxicas como plomo, cadmio, azufre, manganeso, etc. Y que al quemarlo pues se liberan gases tóxicos al ambiente. Existen sistemas de gestión de aceites ya utilizados, como lo son la recolección y almacenaje, para luego llevar a un destilador y obtener una fracción recuperable para realizar combustible o para refinarlo otra vez y realizar aceites bases, o en el caso del reprocesado utilizarlo como su uso original ya se estaba utilizando antes, o aprovecharlo como una valorización energética, es decir, como combustibles. En el reprocesado, después del reprocesado viene la refinación o la regeneración, que consiste en calentar, filtrar o lavar los aceites para eliminar los contaminantes y luego poder realizar un proceso de combustión. Por ejemplo, cuando se recupera el aceite se puede utilizar como combustibles industriales a base de fuel oil o diésel, mezclándolo en calderas industriales o en hornos de cementos. Y cuando se utiliza como fuente original, pues se puede utilizar como aceite de maquinaria de corte o para realizar pinturas asfálticas. En el caso de no poder reutilizarlo, pues se puede llevar a un encapsulamiento o destruirlo en incineradores de residuos peligrosos. Bien, esto fue toda mi presentación y espero les haya gustado. Gracias.